conectados una vez más en un mismo espíritu, en un mismo sentir, con el deseo de adorar al Señor. Así que allá en la intimidad de su hogar, disponga su corazón, gloria a Dios, para que alabemos al Señor y le demos la gloria, en el nombre de porque Él es Jesús. digno. Así es. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Abre los cielos, Señor, abre los cielos sobre nuestras vidas. Necesitamos. Es una oración, más que una canción, es una oración para ti. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, a llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, abre los cielos. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. Viña está desierta y sin vallado, y en nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos, deja darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio, haz tu remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos, Señor, haz llover. Haz llover, haz llover sobre tus renuevos, haz llover, Señor, haz llover, haz llover, haz llover, Señor. Manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia. Manda la lluvia, 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 por favor, manda la lluvia. Haz llover sobre tus renuevos. A llover, a llover, a llover, Señor, a llover, a llover, envía la lluvia temprana, la lluvia tardía, envía la lluvia. Manda la lluvia, Señor, manda la lluvia, por favor, Señor. Manda la lluvia, a llover, sobre mi vida, sobre mi familia, la lluvia que produce
donde la lluvia hace que la tierra pueda reverdecer. La lluvia hace que las plantas broten, que no haya aridez. Envía la lluvia, tu buena palabra, el rocío del cielo sobre nuestras vidas y sobre nuestras casas. Manda la lluvia, manda la lluvia, envíaselo a él. Manda la lluvia, si usted lo necesita, pídalo en esta noche, todos. Manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia. Estoy sedienta de ti, Señor. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Lo necesito, Señor. En este tiempo necesitamos la lluvia, el rocío del cielo, discurso de Dios. Te necesito, Oh, Señor. y quiero más de ti. Danos más, más. Oh, Señor. Danos más de ti. Más de ti. Dame más de ti, dame más. Yo quiero más y más. Y más de ti. Más de ti. Quiero Menos más de mí. ti, Señor. Más de ti. Señor. Menos de mí. Más como tú. Díselo al Señor. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día sé más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Una vez más, dígale al Señor. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré. Vamos a decir una vez más como tú. Que tenga hambre y sed de Dios, dígale a él. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Levanta mi corazón, levanta mi vida, entrego mi voluntad. Amén.
Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh sí, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero menguar para que crezcas tú. Para que crezcas tú. Vive en mí, Señor, a través de mí. Vive, Señor. Cristo, crece, Señor, Cristo, más de ti, menos de mí, más como tú, menos de mí, más como tú. Yo rindo todo lo que soy, más como tú. Mi ser, menos de mí, más de mí, menos de mí, menos de mí, más de ti, Señor, más de ti. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Pon tu vida en las manos del Señor. Oh, Señor. Que seas tú, Señor, gobernando mi vida, Señor. Hasta hoy, Señor, yo he gobernado, Señor. Hasta hoy he querido tener todo, Señor, bajo control, Señor. Pero hoy te digo, Señor, gobierna tú, Señor. Gobierna mi vida, gobierna mi casa, gobierna mi alma, Señor. Todo aquello que está en lo más recóndito de mi alma, entra, Señor, y toma el control. Yo quiero menguar, Señor, para que crezcas tú, Señor, gobierna.
persona, Padre, que no sea yo, que no sea yo, oh, que seas tú, Señor. Quebranta ese corazón duro, orgulloso, que cree que tiene todo bajo control, Señor. Yo quiero vengar, porque, Señor, le rindo mi ser y mi corazón. Rindo mi ser y mi corazón. Rindo mi ser y mi corazón. Oh, Señor, yo vivo para ti y en cada palpitar, y mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Oh Dios, te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, y mientras haya aliento en mí, te detenga, Señor. Dios, haz tu obra en mí. Oh Dios, te rindo mi ser, yo te doy mi corazón. Yo vivo para ti. Yo vivo para ti. Cada palpita. Y en cada palpita, Mientras haya aliento, mientras haya aliento en mí, haz tu obra. Dios, haz tu obra en mí. Oh Dios, te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo solo para ti, en cada palpitar, y mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu rindo mi ser, mi corazón, diga el Señor. Rindo mi ser, mi corazón. yo vivo para ti. Yo rindo mi ser, mi corazón. Tómalo, Señor. Rindo mi ser y mi corazón a ti, Señor. Rindo mi ser, mi corazón. Dios, te rindo mi ser, Dios, te rindo mi ser, doy mi corazón. Yo vivo para ti, y en cada palpitar, y mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Oh Dios, te rindo mi ser, yo te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, y mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra
conmigo. Dios, haz tu obra en mí. No te detengas, Señor. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra. Dios, Haz tu obra en mí. Haz tu obra, haz tu obra, haz tu obra. amén, Señor. No te detengas. Haz tu obra en mí, en los míos. En el nombre de Jesús. Haz tu obra. Haz tu obra, No Señor. te detengas. En el nombre de Jesús. No te detengas, Señor. Termina la obra que un día empezaste, Señor. Que seamos un pueblo que te alabe, que seamos un pueblo que te adore, Señor. Abre los ojos, Señor, de los ciegos. Abre los ojos de los ciegos. Abre los ojos de los ciegos. Que el sordo escuche, Señor, en nuestra familia, Señor. Quita toda venda, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Quita toda venda y que el cojo salte, Señor, y que el que no escuche pueda escuchar, Padre Santo. Aleluya. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Y una vez más. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará y con el arpa danzará. La lengua de los mudos porque soy poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. Poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. Poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y los verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos saltará, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Hoy me encuentro en todos, porque lo que siento es salvación. En mi corazón hoy levanto mis pies, no me cansaré, hay salvación. En mi corazón hoy me encuentro en todos, porque lo que siento es salvación. En mi corazón hoy levanto mis pies, no me cansaré.
salvación de mi corazón. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, 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 bueno es Dios. Hoy me encuentro en corros, porque lo que siento es salvación en mi corazón. Hoy levanto mis pies, no me cansaré, hay salvación en mi corazón. Hoy me encuentro en corros, porque lo que siento es salvación en mi corazón. Hoy levanto mis pies, no me cansaré, hay salvación en mi corazón. Himno nuevo, himno nuevo, himno nuevo, ay, es la que soy. Himno nuevo, himno nuevo, himno nuevo, ay, es la que soy. Himno nuevo, himno nuevo, himno nuevo, ay, es la que soy. Himno nuevo, himno nuevo, himno nuevo, ay, es la que soy. De su vino hemos probado y con su vino nos hemos embriagado. Vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo, ay, es la que soy. Vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo, ay, es la que soy. Vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo, ay, es la que soy. Vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo, ay, es la que soy. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos con los diezmos, Señor, que tu pueblo, Señor, presenta delante de ti, Señor. Hoy te damos gracias porque nos has sostenido, porque tu provisión, Señor, no ha faltado. Te damos honor, te damos gloria, Señor, y te manifestamos, Señor, un corazón agradecido, Padre Santo. Hoy bendecimos tu palabra, bendecimos al dador alegre, Señor, y que nunca, Señor, nos falte, Señor, el pan, Señor, de cada día. Te damos honor, te damos gloria, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, que el Señor les bendiga. Oremos para que compartamos la palabra. Yo creo que es importante siempre que le pidamos al Señor que nos abra el entendimiento para que nosotros podamos recibir la palabra y sobre todo para que podamos ponerla por obra, porque yo creo que ese es el propósito, porque ese es el fruto que Dios busca en cada uno de nosotros, que pongamos la palabra por obra. Así que acompáñenme en oración allá en su casa, acompáñenme en oración, oremos juntos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros se presenta delante de ti con necesidad. Señor, necesitamos el alimento cada día. Necesitamos el alimento para estos cuerpos y asimismo necesitamos tu palabra.
nuestro espíritu, nuestra alma necesitan de tu bendita palabra. Y nos acercamos a la mesa con necesidad. Abrimos nuestro corazón y te suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, te suplicamos que tu buena palabra haya cabida en cada uno de nuestros corazones y que esa semilla que hoy va a ser sembrada germine y dé fruto para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Gracias, muchas gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En Santiago capítulo 3, versículo 5, se está hablando acerca de la lengua y dice lo siguiente en Santiago 3:5. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y ponen allí un ejemplo, dice, he aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. En otra versión, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice esa última parte así. Así también, una sola chispa, dice, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. ¿Qué tan grande puede llegar a ser un bosque? ¿Y qué tan pequeña puede llegar a ser una chispa? Sin embargo, una pequeña chispa, solo una pequeña chispa, lo que nos dice allí, se puede convertir en un gran incendio y terminar consumiendo millones de hectáreas de bosque. Eso lo hemos visto. Eso lo hemos visto. Una pequeña chispa se convierte en un gran incendio y consume hectáreas y hectáreas de bosque. Vemos que allí se nos habla del poder destructivo que hay en una chispa. Y asimismo en la lengua, porque se compara la lengua con esa chispa. Hay un poder allí, un poder destructivo. Pero ¿sabe una cosa? Hay algo también pequeño de lo que habló Jesús, pero que en lugar de poder destructivo, tiene un poder creativo. Algo pequeño, pero dotado de un gran poder. Jesús en una ocasión dijo, si tuviereis fe como un grano de mostaza. Se está hablando del grano de mostaza. Cuando usted va a Google, si no conoce el grano de mostaza, yo le invito a que vaya a Google y ponga grano de mostaza y busque imágenes del grano de mostaza. Es una semilla pequeña, minúscula. Y Jesús la compara con la fe, también la compara con el reino de Dios. Y es más, cuando él está comparando esa minúscula semilla con el reino de Dios, dice que es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, ¿qué sucede? Es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Miremos, se nos habla de una pequeña chispa, se nos habla de una pequeña semilla. ¿Pero qué se resalta allí? En ambos casos, lo que se resalta no es el tamaño, sino el potencial que hay en la chispa, el potencial que hay dentro de la semilla de mostaza. Hoy nos vamos a enfocar en la semilla de mostaza. Mire, Dios quiere hacer la obra en nosotros, pero la materia prima para que Dios haga la obra, la materia prima con la que Dios trabaja es nuestra fe. Y no importa si es tan pequeña como una semilla de mostaza. Esa es la materia prima que Dios usa para hacer la obra en nosotros. Cuando nosotros vemos a Jesús en el ejercicio de su ministerio y leemos acerca de las grandes cosas que él hizo, vemos a mucha gente con necesidad que se acercó a Jesús. Y Jesús ministró a esas personas. Jesús suplió la necesidad que había en esas personas. Cada una de esas personas tenía un nivel específico de fe. Pero no importa si esa fe
Fue una fe grande, una fe pequeña, pero tenían que tener fe. Y ese fue el punto de partida para que Jesús hiciera grandes cosas, hiciera grandes milagros en el ejercicio de su ministerio. Aquellos que recibieron grandes milagros de Jesús tenían fe, mucha fe, poca fe, pero tenían fe. Ese fue el punto de partida. Los ejemplos son numerosos. Cuando usted y yo leemos Mateo, Marco, Lucas y Juan, encontramos muchos ejemplos, pero hoy vamos a ver 3 ejemplos. Y vamos a mirar en esos 3 ejemplos lo que aquellos personajes que se acercan a Jesús nos enseñan a usted y a mí respecto a la fe. Entonces yo quiero que allá en su casa vaya a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Y vamos a ver el primer caso, Mateo capítulo 8. Dice en Mateo capítulo 8, vamos a leer versículos 1, 2 y 3. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Miremos este personaje, a este leproso. ¿Cómo se acercó a Jesús? Dice la palabra que él se postró delante de Jesús. Y esa postura de aquel hombre refleja la actitud de su corazón. Una actitud humilde, una actitud reverente. Cuando usted y yo tenemos una necesidad, debemos acercarnos al Señor, así como lo hizo este hombre, con una actitud reverente. A veces nos acercamos con una actitud altanera. A veces nos acercamos al Señor y reclamamos. No debe ser así. Nos debemos acercar así como se acercó este hombre. Él se postró ante Jesús. Eso reflejó su reverencia, lo que había en su corazón. Recordemos a Marta y a María. Cuando Lázaro muere, Marta se presenta ante Jesús y le reclama y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero lo hace con actitud altanera. Y si nosotros leemos bien en Juan capítulo 11, vemos que Jesús permaneció allí. Y luego viene María con una actitud diferente a la de Marta. Fueron las mismas palabras, pero ¿cuál fue la actitud de María? Dice que cuando ella llegó a donde estaba Jesús, entonces se postró. Y le dijo las mismas palabras, pero con una actitud diferente. Porque también le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y eso conmovió a Jesús. Y esa actitud hizo que Jesús preguntara: ¿dónde pusieron a Lázaro? Y allí sucedió el milagro. Una actitud humilde, una actitud reverente en medio de la necesidad mueve la mano de Dios. Entonces preguntémonos, cuando tenemos necesidad, ¿con qué actitud nos estamos acercando? Ahora, lo poderoso, porque inicia la actitud, sí, pero lo poderoso es lo que dice luego este hombre, lo que sale del corazón de aquel leproso, porque le dice al Señor: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Primero, Señor. ¿Qué reconoció aquel hombre? El señorío de Cristo. ¿Y cuándo reconocemos usted y yo el señorío de Cristo? Cuando nosotros tenemos la seguridad de que Él tiene el control de la situación, por difícil que esa situación sea para nosotros. Allí estamos reconociendo el señorío de Cristo. El que no reconoce el señorío de Cristo
cree que el Señor es su sirviente. Y en lugar de clamar a Él, porque lo que este hombre expresó fue el clamor que nacía en su corazón. Pero ¿cómo comienza el clamor? Reconociendo su señorío, reconociendo que Él está sobre cualquier situación. Es necesario reconocer su señorío en medio de nuestra situación, de nuestra necesidad. Entonces Él le dice: Señor, si quieres, allí que estaba reconociendo su soberanía. Si quieres. ¿Y cuando reconocemos usted y yo la soberanía del Señor? Cuando entendemos que su voluntad está por encima de lo que nosotros queremos que haga. Allí se reconoce la soberanía de Dios. Volvemos al ejemplo de Lázaro. A Jesús le mandaron a decir que Lázaro, el que él amaba, estaba enfermo. Pero Jesús esperó hasta que muriera. Y cuando él va y se presenta allí delante de la tumba de Lázaro, entonces lo juzgan, lo señalan. Porque dice que algunos de los que estaban allí dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Qué esperaban ellos? ¿Qué esperaban Marta y María incluso? Que Jesús sanara a Lázaro. Eso era lo que ellos esperaban. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios era que Lázaro muriera. A veces cuestionamos a Dios sin entender que lo que estamos viviendo hoy hace parte de su propósito, de su plan. Aunque nos duela, hace parte del plan de Dios. La muerte de Lázaro le dolió a Marta, le dolió a María, pero formaba parte del plan de Dios. Miremos que el evangelio de la prosperidad ignora este principio. Y quienes reciben esta doctrina piensan que el Señor está obligado a hacer lo que nosotros declaremos con nuestra boca. Y empiezan a ver la oración como un medio para manipular a Dios. Y la oración no es un medio para manipular a Dios. La oración es un instrumento para conocer la voluntad de Dios. Marta quería que Jesús sanara a su hermano. María también. Pero Jesús tenía un mejor plan. La voluntad de Dios es mejor que cualquier deseo humano. Tener fe, y escuche esto, porque a veces nos confundimos. Tener fe no es creer que el Señor hará lo que yo le pida, sino creer que lo que Él haga según su voluntad es lo mejor para mí. El apóstol Pablo lo experimentó. Él dice que recibió grandes revelaciones de parte de Dios. Pero para que él no se pusiera orgulloso, entonces el Señor, ¿qué hizo? Dice él: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Hacía parte del plan de Dios. Una enfermedad que padeció Pablo, pero con un propósito. ¿Y qué dice? Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cuál era el deseo de Pablo? Que el Señor quitara ese aguijón de su carne. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Que oró, y oró con fe. Oró con fe.
¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego dice, mira la madurez, eso es fe. Eso es fe. Cuando yo confundo la fe con lo que yo le dije ahorita, de que Dios va a hacer lo que yo le esté pidiendo, entonces cuando Dios me responde y no me responde de acuerdo a lo que yo pido, vienen los reclamos, vienen los cuestionamientos. La verdadera fe es decirle, Señor, esto es lo que yo quiero, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Si lo que tú quieres es lo que yo quiero, amén. Pero si lo que tú quieres es diferente a lo que yo quiero, amén. Esa es la verdadera fe, porque dice allí, después de que Dios le responde a Pablo de esa manera, dice el apóstol Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso está en 2 Corintios capítulo 12. Aquel que no reconoce su soberanía, cree que los deseos de su corazón están por encima de la voluntad de Dios. Mire, nosotros podemos estar enfermos o tener un familiar enfermo. Yo sé que cuando usted tiene un familiar enfermo, pues su deseo es que el Señor lo sane. Pero si lo que quiere hacer el Señor es tratar a ese familiar tuyo a través de la enfermedad, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a renegar o vas a aceptar que Dios es soberano y hace como quiere, de acuerdo a su voluntad? Y si el Señor se lo quiere llevar, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a reclamar al Señor? No. Miremos al leproso, Señor, si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres. Y así debe ser nuestra oración. Señor, si tú quieres, si tú quieres. No importa qué tan buenos parezcan los deseos de nuestro corazón, la voluntad de Dios siempre será muchísimo mejor. Miremos a este hombre. Señor, si tú quieres. ¡Qué tremendo! Si tú quieres, puedes limpiarme, porque esa fue la frase completa. Señor, reconoció su soberanía. Si tú quieres, perdón, Señor reconoció su señorío. Si tú quieres, reconoció su soberanía. Puedes limpiarme. Reconoció que su poder. Y se reconoce su poder cuando se tiene la plena certeza de que no hay nada imposible para él. Porque cuando usted y yo no reconocemos su poder, entonces nos acercamos dudando. Una fe verdadera, una fe correcta, reconoce estas tres cosas en el orden que la reconoció aquel leproso. Reconoce su señorío, reconoce su soberanía y reconoce su poder. Pero ¿sabe qué da el equilibrio allí? Lo da el si quieres. Porque definitivamente el Señor está sobre cualquier situación y definitivamente Él puede hacer cualquier cosa. Pero ¿qué va a ser lo más importante, lo primordial? Que se haga su voluntad. Jesús mismo lo enseñó. Recordemos cuando Él le enseñó a sus discípulos a orar. Dentro de la oración dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús en Getsemaní dice la palabra que se postró en tierra y oró. ¿Y qué le decía al Padre? Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Oiga eso, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Hay un pasaje que a mí siempre me ha impactado. Y es la respuesta que dieron los tres amigos de Daniel al rey Nabucodonosor. Porque recordemos que el rey
mandó a construir una estatua. Y la orden del rey fue que cuando sonaran los instrumentos, entonces la gente se postrara delante de esa estatua. Y aquellos 3 varones no se postraron. Entonces el rey les dijo, bueno, ¿se van a postrar o no se van a postrar? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? En pocas palabras le dijeron, mira, rey, nosotros podemos orar a Dios y Dios nos puede librar. O sea, Él es poderoso para librarnos de tu mano. Pero aún si no nos libra, porque mira lo tremendo, es que Dios los podía librar. Y si no quería librarlos, ¿qué? Él es soberano, Él hace como quiere. Dios puede sanar a alguien y si no quiere sanarlo, ¿qué? Él es soberano. Una fe correcta reconoce eso. Reconoce que Dios hace conforme a su voluntad, que su voluntad es perfecta. Y eso fue lo que esos 3 varones reconocieron allí. Mira, si Dios quiere salvarnos, Él nos salva. Si es su voluntad salvarnos, Él nos salva. Y si es su voluntad que nosotros seamos mártires, pues amén. Que se haga su voluntad, pero no nos vamos a postrar. Eso es fe. Necesitamos una fe reverente, una fe que reconozca su soberanía. Porque si Dios va a hacer lo que yo diga, entonces yo ¿para qué necesito a Dios? ¿Para que cumpla mi voluntad? ¿No? Yo necesito a Dios en mi vida para que Él me muestre cuál es su voluntad y yo poder cumplir su voluntad. Necesitamos una fe reverente. Una fe reverente es una fe poderosa. Recordemos las palabras de aquel leproso. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Una fe reverente. No una fe que reclame, no, una fe que clame. Esa es una fe reverente. Miremos el otro ejemplo. Vamos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Ya vimos el ejemplo del hombre leproso. Ahora vamos a ver el otro ejemplo, que es el ejemplo de la mujer enferma de flujo de sangre. Mateo 9:20 dice así: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Este pasaje, esta historia nosotros la encontramos también en Marcos capítulo 5 y en Lucas capítulo 8. En Marcos capítulo 5, en el versículo 26, dice que aquella mujer había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Y en Lucas 8:43 dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado. Entonces, podemos concluir 2 cosas importantes de allí. Primero, la fe es sencilla. La fe es sencilla. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Solo imagínense cuántos médicos había visitado esta mujer. Solo piense cuántos tratamientos había probado tratando de encontrar la solución a su problema. Cuántas cosas había hecho aquella mujer en su humanidad. Sin embargo, con Jesús fue sencillo. Dice allí: si tocare solamente su manto. Y eso fue más que suficiente para que ella recibiera la sanidad. Nuestra fe debe ser una fe sencilla. Ella extendió su mano
y tocó el manto del Señor y recibió la sanidad. Simplemente cree, cree, cree que Él puede hacer cualquier cosa, pero que lo que Él haga al final será lo mejor para ti. Así no sea lo que tú esperes que Él haga. Es que eso es lo tremendo de la fe. Porque si la fe fuera que Dios hará lo que nosotros le pidamos, a veces lo hará, a veces no lo hará. A veces lo hará en el momento, a veces se tomará su tiempo. Y sea que lo haga ya, que lo haga después o que no lo haga, aprendamos a recibir la respuesta de Dios. Es que ahí se ve cuando tenemos una fe verdadera, una fe reverente, una fe sencilla. Nosotros sabemos que antes de que sucediera el milagro de la mujer que padecía del flujo de sangre, se acercó Jairo a Jesús porque su hija agonizaba. Resulta que en medio de aquella sanidad de esa mujer, la hija de Jairo muere. Y van y le dicen, Jairo, ya no molestes más al maestro, ya tu hija murió. Tu hija murió. Ya el maestro no la puede sanar. Pero Jesús escuchó lo que le dijeron a Jairo. ¿Y sabe qué le dijo a él? No temas, cree solamente. Cree solamente, si tocares solamente su manto, cree solamente, la fe es sencilla. La fe es sencilla. Cree, cree. Y la segunda cosa que nos enseña ese pasaje es que cuando yo pongo mi fe en Jesús, eso me va a permitir recibir más de lo que yo humanamente puedo estar esperando. Aquella mujer lo entendió. Ella entendió que el problema no estaba en su cuerpo, porque ¿cuántos médicos visitó? ¿Cuántos tratamientos probó? El problema no estaba en su cuerpo. Ella al final dijo, el problema está en mi alma. Y por eso, cuando ella se acercó a Jesús, ella no dijo, si tocare solamente su manto, seré sana. No, ella dijo, si tocare solamente su manto, seré salva. Porque ella entendió que el problema, que la raíz del problema estaba en su alma. ¿Y qué recibió? Mira, tremendo. Cuando ella entendió que el problema estaba en su alma, recibió la sanidad que tanto había buscado. En Marcos 5, 28 y 29 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Cuando aquella mujer puso su fe en Jesús, recibió mucho más de lo que había buscado durante todos esos años. Recibió salvación y recibió sanidad. Ella recibió lo eterno, la salvación, y recibió la sanidad, lo temporal. Pero cuando puso su fe en Jesús, precisamente la ausencia de lo eterno era lo que durante tantos años había afectado la salud de esta mujer. Esta mujer nos enseña que nuestra fe debe ser una fe sencilla. Una fe sencilla. Lo vemos, si tocare solamente su manto, seré salva. Lo había intentado todo, lo había hecho todo. Y lo que hizo fue extender su mano y tocar el manto del Señor. Y salió poder. Mire, incluso cuando nosotros leemos ese pasaje, dice que muchos estaban alrededor de Jesús, que muchos apretaban a Jesús. Pero solo aquella mujer logró desprender poder de él. Sencillo, extendió su mano creyendo y recibió el milagro. Una fe sencilla.
Y esto le cuesta entenderlo al religioso, porque el religioso cree que tenemos que hacer un montón de cosas para recibir la bendición del Señor. Y aquella mujer, ¿qué hizo? Fue por detrás y tocó el manto del Señor. Si solamente tocara su manto, solamente. Aprendamos de esta mujer. Del leproso aprendamos que nuestra fe debe ser reverente. Si quieres, Señor, si quieres. Y de esta mujer aprendamos que nuestra fe debe ser sencilla. El poder está en el Señor. Solo extiende tu mano, solamente, y cree. Veamos el otro ejemplo, el tercer ejemplo, Marcos capítulo 2. Y este ejemplo es bien bonito. Marcos 2. Vamos a leerlo. Son 12 versículos, pero vamos a leerlos todos. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, desde el versículo 1. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Jesús tenía una casa allí donde vivía, donde iba a descansar. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Mire qué tremendo Jesús. Qué tremendo, no cerró las puertas de su casa, no dijo estoy muy cansado, estoy muy fatigado, no, siguió atendiendo a la gente y se les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a la causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, o sea, mejor dicho, le dañaron el techo de la casa de Jesús. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Miremos, este caso es muy especial. ¿Sabe por qué? Porque allí se resalta no la fe del paralítico, sino la fe de los 4 que lo llevaron a los pies de Jesús. Podemos decir que esa es una fe prestada, una fe generosa, una fe no egoísta. Ellos buscaban el milagro para el paralítico, no para ellos. Mire, a veces alguna persona se puede acercar a usted a pedirle oración, a decirle, hermano, hermana, o ni siquiera tiene que ser un hermano, una hermana de la iglesia, alguien, un vecino, alguien de la calle, le puede pedir oración. Le puede estar diciendo allí, ¿sabes qué? Préstame tu fe. Así como aquellos 4 le prestaron su fe a aquel paralítico, préstame tu fe. Igual, si te sientes falto de fe, no te avergüences. Acércate a otro y dile, ora por mí, préstame tu fe, porque eso no está manifestando debilidad, está manifestando necesidad. Recordemos al padre de aquel muchacho endemoniado, al cual los discípulos no habían podido liberar. Jesús le dice a aquel hombre, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Y cuál es la respuesta de este hombre? Él reconoció su necesidad, él reconoció su condición y le dijo, creo, ayuda mi incredulidad, ayuda mi incredulidad. Había una lucha en aquel hombre. Había una lucha y esa lucha, en algún momento de nuestra vida, la vivimos por cualquier situación. Ese paralítico tenía luchas, pero aquellos 4 le prestaron su fe y lo llevaron delante de Jesús para que Jesús hiciera el milagro. Por eso dice, al ver Jesús la fe de ellos.
Una fe que se volvió evidente por medio de sus obras. Santiago enseña que la fe sin obras es muerta. La fe se ve. La fe se ve. ¿A través de qué? De las obras, de lo que yo haga. Jesús vio su fe porque vio que ellos abrieron el techo y llevaron al paralítico. Y quién sabe desde dónde venían con este paralítico. ¿Cuánto tuvieron que caminar llevando a este paralítico? Fue la fe la que los hizo caminar. Fue la fe la que los hizo subir al techo. Fue la fe la que los hizo abrir el techo y presentar a aquel paralítico a los pies de Jesús. La fe que Jesús vio fue la que produjo el milagro. Pero no la vio en el paralítico, la vio en aquellos 4 que lo presentaron a sus pies. La fe de estos hombres fue grande. La fe de estos hombres evidenció que ellos creían que Jesús podía hacer el milagro. Se les presentaron obstáculos, sí, pero ellos sortearon todos esos obstáculos con tal de llevar a aquel hombre a los pies de Jesús. A lo mejor tú tienes un familiar sin fe, pero tú tienes fe. Presta tu fe. Presta tu fe para llevarlo a los pies de Jesús. Y Jesús va a hacer el milagro, no por la fe de ellos, sino por tu fe. Que nuestra fe sea una fe generosa. Eso es lo que nos enseñan estos 4 que llevaron al paralítico a los pies de Jesús. Que nuestra fe debe ser una fe generosa, una fe desinteresada. Muchas veces nos acercamos al Señor con fe y solo pedimos para nosotros, para nosotros, para nosotros. Pero ¿cuántas veces nos presentamos delante del Señor y pedimos por otros? Nuestra fe debe ser generosa, desinteresada. Y miremos el milagro que sucedió allí. Para muchos el milagro más grande fue: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero ¿sabe una cosa? Si bien ese fue un gran milagro, el milagro más grande fue: hijo, tus pecados te son perdonados. Porque ¿de qué le iba a servir a aquel hombre caminar si seguía perdido? Jesús dijo en una ocasión: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Aquel hombre salió caminando, pero salió salvo. Ese fue el milagro más glorioso que sucedió allí. Volvemos a Lázaro. Muchos pensaron que el milagro más glorioso que recibió Lázaro fue haber resucitado, y no. Ese no fue el milagro más glorioso, aunque fue un gran milagro. El milagro más glorioso se hizo evidente después de que Lázaro resucitó. Antes de que Lázaro muriera, era un Lázaro ausente. Cuando se nos habla de aquella casa en Betania, se nos habla de Jesús, de Marta sirviendo y de María a los pies de Jesús. ¿Y Lázaro dónde estaba? Vemos un Lázaro ausente. Pero después de que Lázaro resucita, después de que pasa por lo que pasó, entonces dice la palabra que Jesús vuelve a visitar aquella casa en Betania y dice lo siguiente: Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, y también estaba María. Vemos ya un Lázaro presente, sentado a la mesa con Jesús. Ese fue el milagro más glorioso. Sin querer decir que la resurrección de Lázaro no fue un gran milagro. Pero el milagro más glorioso fue ese. Retrocedamos al ejemplo de la mujer que padecía del flujo de sangre. Ella entendió que lo mejor, lo más grande que podía recibir era su salvación antes que su sanidad. Y por eso recibió la salvación y la sanidad. Que nuestra fe sea una fe generosa, así como la de aquellos 4 que llevaron a Jesús, a este que no podía caminar, que tal vez no tenía fe, lo llevaron a Jesús, lo llevaron a los pies de Jesús y sucedió el milagro. Entonces, tengamos una fe reverente,
como el leproso que le dijo a Jesús: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Tengamos una fe sencilla como la de la mujer enferma del flujo de sangre, que decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Y tengamos una fe generosa como la de los 4 amigos del paralítico, de los cuales quedó escrito allí: al ver Jesús la fe de ellos. La fe como un grano de mostaza. Amén. Pero con un potencial enorme. Pero ¿cómo tiene que ser esa fe? Una fe reverente, una fe sencilla y una fe generosa. Oremos al Señor. Señor, nos acercamos a ti en esta hora, cada uno de nosotros, y te suplicamos que nos enseñes, aunque nuestra fe sea pequeña, aunque inicie pequeña, como el grano de mostaza. Enséñanos a tener una fe reverente, una fe que entienda que por encima de nuestra voluntad está tu voluntad, que tus caminos son mejores que los nuestros, que tus pensamientos son mayores que nuestros pensamientos, que aprendamos a orar así como aquel leproso que dijo: Señor, si quieres, puedes hacerlo. Yo sé que tú puedes, pero que se haga tu voluntad. Enséñanos a tener esa fe reverente, pero también esa fe sencilla, esa fe de aquella mujer que después de haberlo intentado todo, entendió que solamente debía extender su mano creyendo y tocar el borde del manto de Jesús. Ella entendió que solamente haciendo eso, creyendo, recibiría primero la salvación y con ella la sanidad. Enséñanos a tener esa fe sencilla y enséñanos a tener una fe generosa como la de aquellos 4 que llevaron al hombre paralítico a los pies de Jesús. Padre, que no pensemos solo en nosotros, en nuestra necesidad, que pensemos también en los demás, en la necesidad que tienen. Y que así como aquellos hombres, nosotros con fe presentemos a quienes sufren, a quienes padecen, a quienes te necesitan, a los pies de Jesús. Señor, danos esa fe. Una fe reverente, una fe sencilla y una fe generosa. Te lo pedimos, Señor, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Recordemos que mañana nos conectamos a las 10 de la mañana, que vaya a su cama, hermano, y en esta noche pueda reposar y pueda descansar. Que el Señor le bendiga.